Pero si recordarán justamente en la última sesión que tuvimos de teoría, de la clase, les comenté que pues actualmente ninguno de los dos casos son los que realmente están dentro de nuestro entorno. ¿Sí? La realidad es que el tipo de carga que manejamos es, en este caso, con impedancia compleja. ¿Eso qué significa? Que tiene una parte resistiva y una parte reactiva. Esto quiere decir que ni es puramente resistivo ni es puramente reactivo. Como justamente expliqué la sesión pasada, ¿verdad? Primeramente en el caso reactivo, cómo es que en este caso resulta el coeficiente de reflexión, y el otro por separado, que sería el caso de solamente una carga reactiva, que podría ser inductivo o capacitivo. ¿Sí? Pero, pues, lo que más se ajusta a nuestra realidad, pues es el caso de una línea terminada en una impedancia compleja, y que es justamente lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la diapositiva que les voy a explicar. Bien, entonces, para el caso de una línea terminada justamente en una impedancia compleja, ¿verdad? Que es lo que les acabo de explicar, que es lo que más se asemeja a nuestra realidad, donde el caso de la impedancia compleja implica una parte real y una parte reactiva, ¿sí? Para poder, en este caso, comprender cómo es el análisis, consideramos que la magnitud de la impedancia en el receptor es igual a la magnitud de la impedancia, en este caso, característica de la línea, es decir, Z0. Permítanme un segundo, quieren ingresar. Y bien, entonces, la relación entre la impedancia en el receptor y la impedancia característica de la línea se puede igualar a un exponente elevado a la j phi, donde phi es en este caso el ángulo de variación de justamente la impedancia en el receptor. Nuevamente, este phi es el ángulo de variación de la impedancia que se presenta en el receptor. De ahí que entonces, recordando, ¿verdad?, que el coeficiente de reflexión o factor de reflexión, ¿verdad?, en este caso es sigma mayúscula, gamma, perdón, mayúscula es igual a la relación de la onda reflejada entre la onda incidente y recordando que en este caso coeficiente de reflexión será igual a ZR entre Z0, ¿verdad?, menos 1, todo esto dividido entre ZR, ¿verdad?, sobre Z0 más 1, que es otra de las representaciones que en este caso se puede llevar a cabo para lo que es el coeficiente de reflexión. Aunque sabemos que el coeficiente de reflexión, ¿verdad?, así en forma simple, en este caso es ZR menos Z0 entre ZR más Z0. ¿Okay? Y aquí lo vemos porque multiplicamos por Z0, se irían aquí y aquí nos quedaría Z0 y nos quedaría de esta manera. Entonces, bueno, vemos que esta es la ecuación general y una alternativa, pues justamente esta que está en la parte central, ¿verdad? Entonces, si tenemos que la relación de ZR entre Z0 es igual a E a la J phi, entonces tenemos que la relación de la onda reflejada entre la onda incidente sería E elevado a la J phi menos 1 entre E a la J phi más 1. Okay, permítanme un segundo. Bien, entonces esto es lo que nos quedaría en este caso, la relación del coeficiente de reflexión. Y nuevamente, este ángulo phi, pues es el ángulo de variación de, en este caso, la impedancia en el receptor. Pero bien, podemos recordar que E a la Jx, ¿verdad?, la podemos expresar en términos de funciones trigonométricas como el coseno de x más j por el seno de x. Entonces, lo que podemos hacer es sustituir, ¿verdad?, E a la Jx en el numerador y nos quedaría el coseno de phi más j veces el seno de phi menos 1.
entre, en el caso del denominador, tendríamos el coseno de phi más j veces el seno de phi más u. ¿Ok? Ese es como nos queda. Si reordenamos o reagrupamos aquí tanto el caso para el numerador y el, ¿verdad? Del lado izquierdo ponemos los términos que corresponden a la parte real y del lado derecho a la parte imaginaria. Entonces justamente nos quedaría el coseno de phi menos 1 más j seno en el numerador, y en el denominador nos quedaría, ¿verdad? Nos quedaría el coseno de phi más 1 más j seno. ¿Okay? Aquí en la segunda, en esta tercera línea, ¿verdad? La primera, la segunda, la tercera línea, el coeficiente de reflexión, es decir, la relación entre la onda reflejada y la onda incidente, nos daría, poniendo entre paréntesis para que nos quede de una manera visual más clara, el coseno de phi menos 1 más j veces el seno de phi en el numerador, y en el denominador nos quedaría el coseno de phi más 1 más j seno de phi. Entonces, bueno, pues lo que nos conviene en este caso es multiplicar por el, eh, el, el conjugado, ¿verdad? En este caso, del denominador, y entonces por esa razón multiplicar y dividir entre la misma cantidad nos quedaría el coseno de phi más 1 menos j seno de phi dividido entre el coseno de phi más 1 menos el j seno de phi. Entonces, al hacer, en este caso, ¿verdad? La operación matemática, ¿verdad? Al hacer justamente la multiplicación, esto nos resultaría como 2 veces por j el seno de phi dividido entre el coseno cuadrado de phi más 2 veces el coseno de phi más 1 más el seno cuadrado de phi. Pero también podemos recordar que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, si nos venimos para acá, ¿verdad? El coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x nos daría 1. Déjenme ponerlo, subrayarlo aquí con la pluma. Es decir, ese término más este término nos daría 1, ¿verdad? Con este 1 nos daría 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos daría 2 veces el coseno de phi más 2. Factorizamos el 2 y nos quedaría entonces arriba 2j seno de phi en el numerador, y en el denominador nos quedaría 2 que multiplica el coseno de phi más 1. Entonces el 2 que está en el numerador se va con, en este caso, el 2 que está en el denominador, y nos quedaría j veces el seno de phi entre el coseno de phi más 1, que justamente es lo que tenemos en esta diapositiva. Entonces, el coeficiente de reflexión, ¿verdad? Que podemos en este caso representar por la letra griega gamma mayúscula, es la relación de la onda reflejada dividido entre la onda incidente, y nos resulta en términos trigonométricos como j veces el seno de phi, dividido entre, en este caso, el coseno de phi más 1. Algo que es importante que podemos ver aquí es que, en este caso, ambas están en cuadratura. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la relación que hay entre el seno de phi y el coseno de phi, ¿sí? Es, en este caso, una diferencia de fase de 90 grados. Y 90 grados significa entonces diferencia de fase que se encuentran las señales en cuadratura. ¿Ok? Entonces, permítame un segundo. ¿Alguien quiere entrar? Bien, entonces lo que podemos aquí ver es lo siguiente. Cuando en este caso phi tenga diferentes valores, ¿cómo es que se comporta en este caso el coeficiente de reflexión? Bien, por ejemplo, cuando phi es igual a 45 grados, ¿verdad? Nos quedaría j seno de 45 grados dividido entre el coseno de 45 grados más. A ver, por favor, verifiquen eso con su calculadora, si esto resulta j veces 0.4142.
Sí, profesor. ¿Es correcto? 41, 42, 13, 56, 24. Ok, perfecto, gracias. Eso significa que justamente estos 45 grados es el valor máximo que podemos tener, porque si le empezamos a subir en grados, uno va a tener mayor cantidad que otro y así sucesivamente. Es decir, entonces, justamente cuando se tiene la relación de una diferencia de ángulo de 45 grados, que es justamente exactamente a la mitad de los 90, ¿verdad? Entonces vamos a tener el valor máximo del coeficiente de reflexión. ¿Okay? Es decir, la diferencia que podría tener en este caso entre uno y otro. ¿Qué pasa cuando tenemos en este caso un ángulo de 90 grados? Por favor, verifiquen que j seno de 90 dividido entre el coseno de 90 más 1 es igual con j. Sí, profe, sí da. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bien, y nos vamos a un tercer ejemplo, cuando ese ángulo phi es igual a 270 grados. Por favor, verifiquen que j seno de 270 entre el coseno de 270 más 1 da igual a menos j. También da, profe. Sí, ¿Está también da. correcto? Muchas gracias, es menos j. Y cuando phi es igual con 0 grados, esto da 0. Simplemente pues, el seno de 0 es 0 y ya con esto se hace 0, ¿verdad? Entonces, fíjese muy bien, este ángulo phi que está aquí, que hemos estado cambiando en los cálculos, justamente es el ángulo de variación que hay, ¿ok? Nuevamente, como lo estipulé hace un momento, el ángulo de variación de ZR. ¿Eso qué significa? Cuando, vamos otra vez para acá, es el ángulo de variación que hay entre ZR y Z0. Entonces, fíjense muy bien. Cuando hay una variación entre lo que es, vamos a suponer que en este caso despejamos la onda reflejada, la onda reflejada nos quedaría 0.41 42 J veces. Yo normalmente utilizo J en vez de I porque a veces la I se pierde un poquito o nos confundimos con la corriente. ¿Sí? Perdón, aquí me estoy equivocando, estoy poniendo I y no es I, aquí debe ser 1, que significa que es la onda incidente. Si yo despejo entonces, cuando tengo 45 grados, estoy agarrando en este caso ¿verdad? Este ejemplo. Hace un momento comenté que es cuando se tiene el máximo valor, ¿verdad? De la relación de la onda reflejada con respecto a la onda incidente. Pero si entonces yo despejo, ¿verdad? La onda reflejada es justamente cuando haya una diferencia entre la onda reflejada y la onda incidente, ¿verdad? Sí, en este caso, vuelvo a ir para acá, que va en términos de las impedancias, ¿sí? Cuando exista una relación, una diferencia de ángulo entre la onda reflejada, entre lo que es el receptor, la impedancia del receptor, perdón, y la impedancia, ¿verdad? Característica, es cuando se va a tener una onda
reflejada de tensión máxima. Otra vez, como que me estaba haciendo pelotas. Déjeme apuntarlo aquí para no cambiar de diapositiva. ¿Sí? Esto es igual a E a la J phi. ¿Ok? Bien, entonces, este ángulo de variación es la diferencia que va a existir entre lo que es la impedancia en el receptor y la impedancia característica. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esta ecuación, pero por todas las operaciones que acabamos de hacer, vemos que lo podemos esto trasladar al coeficiente de reflexión, que justamente es la ecuación que tenemos aquí, que es la relación de la onda reflejada entre la onda incidente, ¿verdad? Y que llevan, en este caso, pues involucrados, ¿verdad? Implícitamente la impedancia en el receptor y la impedancia en la línea. Entonces, cuando esa diferencia de fase es justamente los 45 grados entre la impedancia en el receptor y la impedancia característica compleja de la línea, entonces justamente a esa diferencia de fase se tiene el máximo valor de la onda reflejada de tensión, ¿sí? Y va a valer 0.4142 J veces la onda incidente de tensión. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué pasa si esa diferencia en grados entre nuevamente, la impedancia en el receptor y la impedancia característica compleja de la línea es 90 grados? Eso significa que el coeficiente de reflexión me queda con un valor igual a J. ¿Qué tipo de efecto tengo cuando me resulta J positivo? Inductivo, profe. Correcto. Es decir, lo que a mí me hace suponer, justamente como resultado de esta ecuación, es que la relación entre lo que es la onda reflejada de tensión y la onda incidente de tensión me está dando una J. Eso me hace pensar que el efecto que yo tengo de la carga es del tipo inductivo. Es decir, que yo tengo como si tuviese conectado una carga inductiva. ¿Ok? Nuevamente, aquí yo no lo veo. Fíjense muy bien que aquí yo no lo veo. Aquí yo lo único que tengo es una relación de dos funciones trigonométricas, el seno y el coseno. Pero lo que resulta de esas funciones trigonométricas, ¿verdad? Cuando tiene una diferencia de fase, lo que es nuevamente la relación de la impedancia en el receptor con respecto a la impedancia característica, y cuando tengo justamente una diferencia de fases de 90 grados, eso, al calcular todo, me resulta en que pareciera ser que yo tengo un efecto con carga inductiva. ¿En dónde? En el receptor. En el receptor, sí, correcto. ¿Okay? Es como si yo tuviese una carga inductiva. Ahora, vamos al siguiente resultado. Cuando se tiene nuevamente una diferencia de fase entre la impedancia en el receptor y la impedancia característica compleja de la línea, igual a 270 grados, entonces yo tengo una carga inductiva, porque me resulta un J, pero era con signo negativo. ¿Okay? Eso es lo que me está diciendo. Nuevamente, aquí no se ve, pero por los resultados y por la experiencia que estamos teniendo al usar o manejar estas ecuaciones, nos damos cuenta que entonces esto es lo que nos está representando. Aquí no se ve, pero por el resultado que nos arroja y en términos de justamente las impedancias, entonces podemos decir que esto equivale, esa diferencia de fase que hay entre la función trigonométrica seno y el coseno, nos hace pensar que tenemos una carga conectada del tipo capacitiva. Y correspondientemente, ¿verdad? En el siguiente ejemplo, cuando nosotros pusimos una variación del ángulo entre ZR y ZC, es decir, la impedancia en el receptor,
y la impedancia compleja, ¿verdad?, en la línea de transmisión es de 0 grados, resulta 0. ¿Eso qué significa? Pues si no lo veo tan claro, espejo de aquí la onda reflejada me daría 0 que multiplica a la onda incidente. ¿Eso qué significa? Que no existe onda reflejada. Y al no existir onda reflejada, eso significa que la impedancia en el receptor, ¿verdad?, es igual a la impedancia característica de la línea. ¿Por qué razón? Pues porque yo tengo ZR, ¿verdad?, entre Z0 igual a E a la JFI, y JFI me quedaría como E igual a la 0, y esto me daría 1, ¿verdad? Entonces ZR entre Z0 me da 1, por consiguiente, pues tenemos que ZR es igual con Z0. Es decir, la impedancia que existe en el receptor es del mismo valor a la impedancia que existe, en este caso, en la línea de transmisión. ¿Ok? Algo que es importante, no hay que olvidar que la impedancia incluye una parte real y una parte imaginaria. Aquí lo estamos viendo con ecuaciones muy simples. No se vayan con la finta de que, si este vale 30, este vale 30. No. Recuerden que la impedancia está conformada por una parte real más menos una reactancia, que puede ser inductiva o puede ser capacitiva. Por eso lleva el signo más menos. ¿Ok? La condición idealmente yo debería de buscar es justamente la, ¿verdad?, en la que la impedancia que hay en el receptor sea idéntica en valor a la impedancia, ¿verdad?, que hay en la línea de transmisión que está conectada justamente al receptor. ¿Alguna pregunta que tengan? Alguien por ahí estaba pidiendo la entrada, no sé quién era. Por ahí Israel Gómez me estaba pidiendo que aceptara a alguien, no sé quién. De hecho lo enviaron al chat, es Manuel Díaz, pero no sé si ya lo aceptó. Manuel Díaz no aparece. A ver si vuelve a intentar pedir entrar. Claro, gracias, Espera un profe. ratito, por favor. Sí. Vamos a esperar un momentito a ver si su compañero debe haber tenido una desconexión. Entonces, mientras tanto, no sé si queda claro. Lo que nosotros buscamos justamente cuando hacemos uso de la línea de transmisión es obtener idealmente un coeficiente de reflexión igual con 0. Y eso solamente lo vamos a tener, bueno, ¿qué significa un coeficiente de reflexión igual con 0? ¿Sí? Significa que no vamos a tener onda reflejada. Y eso es justamente lo que queremos, ¿verdad? Que no exista onda reflejada. ¿Sí? Voy a dibujar aquí. Eso, entonces, ¿a qué se traduce? Bueno, pues si yo tengo aquí, ¿verdad?, mi caja con el receptor, ¿verdad?, y yo tengo, en este caso, mi transmisor de este lado, voy a cambiar de color, voy a poner en verde la onda incidente. La onda incidente va a salir del receptor y va a irse rumbo hacia lo que es el receptor. Y la onda reflejada, la voy a poner aquí en guinda, va a salir del receptor y va a regresarse al transmisor. ¿Ok? Esta va a existir cuando ZR sea diferente de Z0. Es decir,
vamos a tener una onda que se va a reflejar. ¿Ok? Y no va a existir, esta lo voy a poner de otro color, aquí moradito, la voy a tachar, no va a existir, ¿verdad? Cuando justamente ZR sea igual con Z0. ¿Y qué es lo que yo busco? Esto. Esto es lo que yo busco. Es decir, que la onda incidente que sale del transmisor, toda se quede en el receptor. No hay que olvidar, ¿verdad? Que si aquí yo saco una onda, ¿verdad? Vamos a suponer que sea de 10 volts, ¿verdad? Esos 10 volts que lleguen al receptor y que no se me regrese. Es decir, no puede generarse una onda mayor, ¿verdad? Mientras yo tenga en este caso una condición de acoplamiento perfecto de impedancia. Y justamente cuando tenemos ese caso, ¿verdad? Cuando hablamos de que tenemos un acoplamiento es porque la impedancia en el receptor es igual a la impedancia característica de la línea. ¿A qué se aplica esto? A todo. Todo se aplica. ¿Cómo lo podemos ver? Ustedes, por ejemplo, la mayoría de nosotros nos gusta la música, ¿cierto? Casi todos escuchamos música. Y muchos escuchamos música, o bueno, yo no, en particular, yo no, así lo hago, ¿verdad? Pero la mayoría de ustedes jóvenes utilizan audífonos, ¿verdad? Y los conectan a su celular, ¿verdad? Afirmativo, profe. Correcto. ¿Ustedes saben cuál es la impedancia característica de sus audífonos? Porque si nos vamos justamente a este esquema que está en pantalla, su teléfono sería el transmisor, ¿cierto o no? Este sería el cable de sus audífonos y estos serían sus audífonos. La pregunta, ¿cuál es la impedancia de sus audífonos? ¿La conocen? Yo estoy seguro que no. No, profe. No, profe. ¿Conocen la impedancia de salida de su teléfono? Menos. Yo estoy seguro que cuando compraron su teléfono, lo primero que desecharon fue el manual de instrucciones. Ese ya se fue a la basura hace mucho tiempo. Y si no, está por ahí almacenado. Luego ya ni traen. Ya no, Ya vi. bueno, Ya vi sin bueno, audífonos. si es donado o de procedencia, pues que uno no sepa de dónde viene, pues no tiene manual, ¿verdad? Si es un obsequio, si el papá, la novia, el hermano se los donó, ¿verdad? O quien sea, pues es difícil que sepan el manual dónde está. Pero en el manual nos debería de decir justamente cuál es la impedancia de salida en el conector donde van sus audífonos. Y entonces, para tener la máxima transferencia de potencia de su señal de su teléfono de salida de audio a sus audífonos, la impedancia debería ser la misma para poder cumplir justamente con esta teoría. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita? Ustedes pues, ya se pusieron a pensar. Tengo mi teléfono y yo le conecto simplemente, consigo unos audífonos y bueno, desafortunadamente, bueno, yo entiendo como estudiantes, pues ahora sí que traemos unos audífonos en función de lo que nos alcanza para comprar, ¿verdad? O si no nos regalaron, etcétera. Pero en realidad, si nosotros tuviéramos el poder adquisitivo para comprar los audífonos adecuados, lo primero que tendríamos que hacer es ver cuál es la característica de la impedancia de salida del teléfono y conseguir unos audífonos cuya impedancia característica coincida con la impedancia de salida en este caso, del circuito de salida de su teléfono. Muy pocos conocen cuál es el valor de la impedancia de los audífonos. Y estoy seguro que cuando ustedes buscan unos audífonos, claro, como les voy a comentar, bueno, afortunadamente podemos decir, ¿verdad? Que ustedes están en una etapa de formación, obviamente pues carecen de dinero y no tienen la posibilidad de comprarse
unos, tal vez podemos decir, sin ofender, unos buenos audífonos, ¿verdad? Pero cuando decimos unos buenos audífonos, tal vez pensamos y casi les puedo leer la mente que dicen, ay, es que estos se ven bien bonitos por el diseño, el color, se ven confortables, mira, se ven resistentes, pero jamás nos imaginamos acerca de un término técnico que es la impedancia. Normalmente vemos la marca, no, pues yo quiero unos de muy buena marca, ¿no? Si son Boss, pues qué mejor, no de lo mejor, si son Sennheiser, ¿verdad? O si son de otras marcas, no Sony, ¿verdad? De alta gama, o por ejemplo, unos Shure, profesionales. Sí, pero no sé si se han fijado, pero conforme ustedes buscan una marca de alta gama, esas marcas de alta gama les dan parámetros que solo los ingenieros se entienden. Y bueno, no quiero ofenderlos, ¿verdad? Se están formando, obviamente. Pero, pues así, ahora sí que cualquier persona, si ve esas características, ni siquiera le toma en cuenta esos factores. Pero ustedes que están, en este caso, formándose como ingenieros, deben de conocerlos, ¿sí? Normalmente hay audífonos, ¿verdad? Nuevamente para uso profesional, ¿sí? Con valores de impedancia de 30 ohms o 32 ohms, por ahí andan. Hay de 60 ohms, ¿verdad? Y hay de impedancias más bajas, que son los que vienen de muy baja gama, y con un valor de impedancia desconocida. Es decir, ni siquiera traen, vamos, no nos entregan, ni siquiera traen un papel, vienen en una bolsita transparente, ¿verdad? Así casi no nos venden a granel. Pero, por ejemplo, unos audífonos de alta gama, siempre va a decir ahí, en principio, la potencia que puede soportar, potencia máxima que ustedes le pueden poner en este caso a la entrada de esos audífonos, porque esta parte del receptor debe de soportar cierta potencia, y recuerden que la potencia es el producto de la tensión o el voltaje por la corriente. Pero además, es importante saber el valor de la impedancia. ¿Por qué razón? Pues para que todo lo que se genera a la salida del circuito, ¿verdad? Transmisor, se aproveche justamente en el receptor. ¿Qué le puede pasar? Depende mucho de la potencia que ustedes obtengan a la salida del transmisor. Particularmente en este ejemplo que les estoy poniendo, que es bastante común, ¿verdad? En sus teléfonos, como maneja una potencia muy baja, ¿sí? El hecho de que se ponga en cortocircuito la salida por un cierto tiempo prolongado, ¿verdad? O la impedancia característica del audífono que ustedes le están conectando no corresponde a la impedancia característica de salida, en este caso, de lo que es la salida de audio de su teléfono. No pasa nada porque las potencias son muy pequeñas. Pero ustedes, por ejemplo, han visto o sido partícipes tal vez de la expo acústica que se realiza ahí en la escuela y ven que llevan grupos, ¿verdad?, de música. Las potencias que se manejan en las bocinas son muy altas comparadas con, en este caso, la potencia de los audífonos. Si por alguna causa, ¿verdad?, imaginemos que esta es la salida del amplificador de potencia de ese grupo musical que está tocando en ese momento. Este es el cable con el que se conecta la bocina y el receptor, en este caso, sería la bocina. Si la impedancia de la bocina que está aquí o el arreglo de bocina no empata con la impedancia del amplificador, el amplificador empieza a calentarse. ¿Y qué sucede? En las tecnologías modernas suceden dos cosas. Que el audio empiece a cortarse, es decir, que empiece a encenderse y apagarse, porque estos tienen un circuito de protección. ¿Por qué? Pues porque la onda incidente que está yendo a la bocina, como tiene un desacoplamiento de impedancia, y justamente aquí están las ecuaciones, se regresa y entonces empieza a tener un choque con la salida en este caso, del amplificador. Y se empieza a calentar. Y tiene un circuito detector de temperatura que cuando tiene cierto valor, empieza a cortarse tratando de enfriar. Considerando el ingeniero que diseñó esto, que a lo mejor aquí hubo un pequeño error, ¿verdad? Ese error que fue transitorio, alguien desenchufó rápidamente y volvió a enchufar y ya se acopló bien, ¿verdad? Y entonces da la oportunidad que el audio, en este caso, trate de estabilizarse y siga escuchándose, pues porque en este caso excita la bocina.
Pero si esa condición existe en la que la impedancia de aquí, ¿verdad?, sigue estando desacoplada con la impedancia de salida del amplificador, entonces esto, en vez de empezarse a cortar, lo que hace es que se apaga por protección. ¿Sí? Entonces de repente se va el audio, se apaga por incremento en la temperatura. Y hasta que vuelve a enfriarse, vuelve a intentar a mandar señal y así va a estar cíclicamente. ¿Por qué causa? Pues porque justamente la impedancia que tenemos en la carga o en el receptor no está acoplada con la impedancia del transmisor. Son los casos críticos. ¿Qué pasaba en la tecnología de los años 90 hacia atrás, o los años 80 y los años 70? Bueno, pues no estaban desarrollados muchas cosas como ahora los famosos microprocesadores y microcontroladores que a ustedes les enseñan en las clases. El hecho de tener circuitos o dispositivos programables se le puede poner, entre comillas, un poco de inteligencia. La realidad es que no es que se le ponga inteligencia, simplemente se le ponen algoritmos o se les programan algoritmos que puede abordar diferentes casos, ¿verdad? Y por ejemplo, en la tecnología actual, ¿sí?, cuando detecta un incremento de la temperatura, lo que manda es una señal para desactivar el amplificador por un cierto intervalo de tiempo muy corto y la vuelve a activar y así se va hasta que finalmente ve que se repite muchas veces y el circuito que controla la etapa de potencia, el microprocesador, el procesador dice, se desconecta por un tiempo más largo porque se tiene que enfriar o de otra manera se quema. ¿Sí? Eso es lo que sucede actualmente, pero les digo, antes de los años 90, como no había el desarrollo tecnológico que hay ahora, y no me refiero a que no había quien diseñara, sino que en realidad los dispositivos basados en procesadores no los había como ahora, y además tan económicos, entonces no se tenían circuitos de protección. Entonces cuando esto estaba perfectamente ya diseñado y se decía que no, pues conectar una impedancia, por decir así, de 8 ohms, pues le ponías aquí una carga de 8 ohms, y entonces el amplificador trabajaba bastante bien. Pero si por alguna razón o alguna causa alguien se tropezaba con el cable y lo desconectaba, entonces esta impedancia de 8 ohms se incrementaba a impedancia infinita y entonces se presentaba lo que es una onda reflejada e inmediatamente se quemaba el amplificador. Bastante frustrante porque imagínense en un concierto, esto llega a suceder, alguien que no conoce de ingeniería, por algún accidente, ¿verdad?, o algún motivo desconecta, ¿verdad?, la línea y se le refleja todo y se quema el amplificador. Y en ese momento se acaba el concierto, porque ya deja de escucharse. Actualmente eso ya no sucede porque se tienen sistemas de protección gracias a la ingeniería, y justamente pues es lo que ahora en lo que se le está preparando a ustedes, ¿verdad? Que conozcan de programación, de todos los dispositivos, etcétera. No porque se vayan a dedicar a este tipo de cosas, pero pues es una alternativa. Y además, bueno, pues así como funciona esto, funcionan muchas cosas actualmente. Entonces ahí sí hay mucho peligro, porque la potencia con que sale la señal del transmisor es muy alta. Entonces, esto mismo sucede en un sistema de transmisión, no por ejemplo de su teléfono celular, porque nuevamente ahora si dejamos a un lado el ejemplo, el ejercicio del audio, aquí ponemos en el transmisor lo que es su teléfono, un cablecito que ya está, en este caso incorporado como una pista de circuito impreso dentro del teléfono, y este receptor en realidad es una antena. Y entonces lo que está haciendo es que se está acoplando, en este caso la antena, a través de una línea de transmisión con el transmisor de su teléfono celular. La potencia que se manda, ¿verdad?, a la célula es muy baja, entonces no pasa nada. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los sistemas de radiodifusión? Si recordamos, ¿verdad?, ahí en Zacatenco podemos ver hacia el Cerro del Chiquihuite y hay antenas de radiodifusión, es decir, de televisión y de radio de FM. Esas antenas manejan alta potencia. ¿Y cómo sé que manejan alta potencia? Bueno, pues si algunos de ustedes todavía escuchan la radio, ¿verdad?, FM comercial, yo sé que actualmente ya muchos ni siquiera lo escuchan, pero si nosotros sintonizáramos la radio de FM, ¿verdad?, comercial, no por internet, sino la comercial, la que encontramos en el medio y que la podemos bajar con un radioreceptor de FM, normalmente por ley tienen que estar dando cada hora, ¿sí?, un identificador de la frecuencia en la que están transmitiendo, en este caso el nombre que recibe la estación de radio y la potencia a la que están radiando. Y a veces dice, estamos en la frecuencia fulana de tal, somos tal estación, y estamos radiando a 5000 watts de potencia. Ustedes se pueden imaginar 5000 watts de potencia. Es muchísima potencia.
mucha potencia. Entonces imagínense, sale la onda con 5000 watts de potencia, llega a la antena. Si esta antena no está perfectamente acoplada, toda esa potencia se regresa e inmediatamente quema esto. Ese es trabajo de un ingeniero en comunicaciones electrónicas. Entonces, de ahí, por esta razón, es importante conocer justamente lo que les he estado insistiendo desde hace varias sesiones. Y esta asignatura es bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque justamente la teoría, aunque la vemos con ecuaciones muy simples, ¿verdad? Y como bien les comenté, no lo lean como B2 entre B1. No, las ecuaciones no se deben leer así, sino que se deben de leer en términos de lo que están representando. ¿Sí? Entonces, justamente cuando ahorita les estoy mostrando estos ejemplos, creo que se dan cuenta de la importancia de que la impedancia que yo voy a tener en el receptor tiene que ser, en este caso, igualada a la línea de transmisión, pero la línea de transmisión debe ser igualada a la impedancia en el transmisor, para que toda la potencia que se genera en este bloque se pase por toda la línea de transmisión y llegue al receptor sin que se refleje. He ahí la importancia de todo este tipo de cosas. Cuando manejamos alta potencia, obviamente sucede lo que les estoy platicando. Pero ¿qué sucede en el caso contrario cuando yo manejo potencia pequeña? Pues resulta que cuando yo manejo potencia pequeña, pongo el osciloscopio y veo mis formas de onda que estoy manejando y se empiezan a distorsionar. Y yo no quiero que manejar, ¿verdad?, en toda la electrónica que estoy diseñando, que tenga ondas distorsionadas. Eso yo lo diseñé para eso. Yo estoy diseñando para que las formas de onda que yo quiero, ¿verdad?, generar sean lo más limpias posible. Ese es el trabajo de un ingeniero de diseño. Y justamente por eso es lo que lo estamos preparando. Ustedes deben de aprender a diseñar, ¿sí?, de tal manera que las cosas sucedan como ustedes quieren. No conectar y decir, pues ahí a ver qué sale. Eso no es diseñar. Uno debe tener el control justamente de las formas de onda y las señales que uno va a manipular, independientemente de para qué se van. Esa es la función del ingeniero. Y de ahí que existe, ¿verdad?, pues la diferencia en costos de la ingeniería. Y yo simplemente pongo un ejemplo. Antes de que existieran los teléfonos celulares con la música integrada, ¿verdad?, todavía les tocó a ustedes usar los famosos dispositivos MP3, ¿verdad?, estuvieron muy a la moda. Todo el mundo compraba sus dispositivos MP3 y ahí almacenaba su música vía USB. Ahora ya no, porque ya ni lo necesitamos y de hecho creo que hasta desaparecieron todos los reproductores de MP3. Pero ustedes recordarán que había de precios. Bueno, no se preguntaban, ¿qué diferencia hay entre comprar uno de 100 pesos, ¿verdad?, a la salida del metro, a comprar uno que tenga un cerito más, es decir, de 1000 pesos? Es decir, un Sony de 1000 pesos a uno de marca china que ni siquiera entendemos los garabatos que le ponen ahí. Justamente la diferencia en costo en el diseño electrónico reside justamente en la calidad de el manejo de las señales que se llevan a cabo dentro del sistema. Entonces, una ingeniería de alta gama implica que las señales son muy limpias, pero eso cuesta mucho dinero. Toda la tecnología, ¿verdad?, que es costosa, implica que el manejo de las señales sea más limpio. Y por eso escuchamos mejor, vemos mejor, ¿verdad? Todo funciona mejor. ¿Por qué? Pues porque la ingeniería pues tiene su precio. Cuando no consideramos eso, lo hacemos al ahí se va, pues reducimos mucho el costo, pero las formas de onda empiezan a verse que bailan, ¿verdad? Se ven sombras, hay desacoplamientos, ¿verdad?, hay interferencias, etcétera. Entonces, eso se traduce pues a un costo económico, pero también a una mala calidad en cuanto a la generación y el manejo de las formas de onda. ¿Okay? No sé si queda claro en este caso todo lo que les he explicado. Sí, profe. Sí, bastante, muchas gracias. Ok, entonces por eso pues es muy importante que ustedes aprendan, y la diferencia que debe hacer entre un ingeniero y otro es justamente su habilidad para poder, en este caso, considerar todo este tipo de cosas. ¿Sí? A ver, permítame un segundito. Déjenme buscar algo, permítame tanto. Entonces,
vuelvo otra vez. La impedancia, ¿verdad? Nos queda, la impedancia en el receptor para este ejemplo nos dice que va a ser igual a Z0 si es de 45 grados. ¿Sí? Entonces, si resolvemos esto, nos quedaría que la onda reflejada de tensión, ¿verdad? Sería igual a menos 0.42J por la onda incidente de tensión. Recordando, ¿verdad?, que la onda incidente de tensión es igual a la impedancia característica compleja de la línea multiplicada por, en este caso, la onda de corriente incidente. Y, por el otro lado, la tensión en la onda reflejada es igual a menos la impedancia característica compleja de la línea multiplicada por la onda de corriente, ¿verdad?, reflejada. Entonces, si sustituimos, ¿verdad?, en este caso, el valor de la onda reflejada, esto nos daría menos Z0 por, en este caso, la onda reflejada de corriente, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos. Y lo tendríamos que poner de este lado. Pero entonces este menos, con este menos, se nos anularía y nos quedaría, déjenme ver aquí porque no está completo, entonces, si sustituimos eso, nos debería de dar menos Z0 por la corriente, por la onda reflejada de corriente, ¿verdad? Y esto debería ser igual, sustituyendo en este caso al valor de la onda incidente de tensión del lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Pues aquí nos debería de quedar Z0, ¿verdad?, por la corriente de la onda incidente, obviamente multiplicado por menos 0.4142 J. ¿Ok? Eso es lo que nos debería de dar. Entonces, este menos, con este menos se iría, este Z0 del lado derecho se iría con el Z0 del lado izquierdo, y justamente nos queda lo que está aquí en color negro. Es decir, la corriente de la onda reflejada es igual a 0.4142 veces J, la onda incidente de tensión. ¿Ok? Entonces esto lo podríamos graficar. Voy a borrarlo para poder graficarlo. Lo graficamos. Voy a ponerlo aquí en este pequeño espacio. Vamos a ponerlo. Este sería el plano imaginario y este sería el real. Entonces, si yo pongo la onda incidente, la voy a poner en color verde. La magnitud de la onda incidente sería esta, ¿verdad? Esa sería mi referencia para poder yo graficar. Sería la magnitud de la onda incidente. Vemos aquí en la ecuación, ¿verdad? En esta ecuación observamos que la onda reflejada de tensión es menos 0.4142 J veces la onda incidente. Entonces, al tener yo aquí la J, significa que el vector que me va a representar la onda reflejada de tensión debería de ir en el eje imaginario, pero en la parte negativa. Eso significa entonces, lo voy a poner en color rojo para que sea un indicativo de que en este caso es una onda reflejada que vale 0.4142, es decir, casi la mitad, ¿verdad? Un poquito menos de la mitad, vamos a suponer que más o menos sea por ahí. Si esta vale 1, entonces valía menos de 0.5, es decir, 0.4142J. Entonces, aquí debería de ir la onda reflejada de tensión. Por consiguiente, bueno, pues aquí lo que restaría es sacar el vector resultante que debería dar en este sentido, pero no lo voy a dibujar ahí. ¿Ok? Ahorita voy a abstenerme de ponerlo ahí, simplemente para poner los vectores de cómo es que queda. Eso es la representación, ¿verdad?, para el caso de las ondas incidente y reflejada de tensión. Ahora, ¿qué pasa con la de las corrientes? Bien, ahora me voy a ir a la de las corrientes y voy a cambiar de color. Voy a poner la incidente en color azul, ¿verdad? Que sería en este caso ahí subíndice 1, ¿verdad? Y sabemos que si echamos un vistazo, ¿verdad?,
vemos que la onda incidente, la onda de corriente incidente tiene que estar en fase con la onda incidente de tensión por esta condición. Entonces aquí debería estar montada en esta también lo que es la onda incidente de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo iría el vector que representa a la onda, ¿verdad?, reflejada de corriente, que sería, en este caso, I subíndice 2. Pues por lo que vemos aquí, ¿verdad?, echando un vistazo a esta ecuación, bueno, voy a cambiar de color, voy a ponerlo de moradito. Primero voy a borrar esto que puse aquí. Ahora sí voy a utilizar el color morado, ¿sí?, para justamente esto. Echo un vistazo y lo primero que me veo es que lleva una J y signo positivo, es decir, tiene que estar en el plano imaginario en la parte positiva. Y la corriente vale más o menos un poquito menos de la mitad, en este caso, de la magnitud de la onda de corriente incidente. Más o menos vamos a ponerlo por ahí. Este sería I subíndice 2. Es decir, el vector que representa la onda reflejada de corriente. ¿Ok? Entonces, si hago una proyección de la resultante, voy a ponerla aquí en negro. Primero, para lo que son los vectores que representan la tensión, ¿cuánto debería ser el ángulo? Que le voy a llamar aquí teta, que debe existir. Bien, pues entonces lo voy a poner por acá. Este ángulo corresponde a la tangente de teta. ¿Okay? Y esto es igual a la relación de la onda reflejada entre la onda incidente. ¿Sí? Eso significa que si yo despejo teta, me daría la tangente a la menos 1, o el arco tangente, como quieren llamarle, de la onda reflejada dividido entre la onda incidente. Entonces, teta sería igual, ¿verdad?, a la tangente a la menos 1 de, en este caso, tendríamos que dividir menos 0.4142 J veces B1, ¿sí?, que sería menos 0.4142 aquí. 4142 J por la onda incidente dividido entre ¿qué? Entre B1. Entre B1. Pero aquí esta J, pues obviamente no debería de ir, ¿verdad? Solamente debe ser las cantidades escalares. Entonces me quedaría justamente. Eso significa que me quedaría simplemente la tangente a la menos 1 de menos 0.4142, ¿verdad? Menos 22.5. Menos 22.5 grados. Justamente son menos 22.5 grados porque va hacia abajo, ¿no? Son menos 22.5 grados. Justamente ese es el ángulo que se forma aquí, que está aquí teta. ¿Cuánto sería, ahora la pregunta sería, cuánto sería para el ángulo que forman entre justamente las corrientes que No, tenemos aquí? no, no. ¿Cuánto? Sería de la manera similar, ¿verdad? Sería teta, sería igual, en este caso vamos a
Vamos a poner otro ángulo. Vamos a llamarle teta 1. Sería igual a la tangente a la menos 1. Ahora de la relación de las corrientes. Y nos quedaría punto 4142. Coincidentemente como en el caso anterior. 41, 42. ¿Verdad? Por I1. Que es la parte imaginaria entre la parte real. En la parte real en este caso sería I1, ¿verdad? Y entonces nos quedaría otra vez que se va este con este y nos quedaría la tangente a la menos 1 de punto 4142. ¿Cuánto da? Si alguien me apoya, por favor, ¿cuánto da esta? La tangente a la menos 1 de punto 4142. Pues seguramente 22.5 grados ahora positivos, ¿no? Sí, profe. Es justamente este ángulo, teta 1. Y entonces así es como se calcula, en este caso, los ángulos con sus respectivos vectores, ¿verdad? Para cuando tenemos un caso como el que acabamos de ver. Y así vamos nosotros cambiando en este sentido, pues el valor de la impedancia en el receptor. Podemos ir viendo el comportamiento en forma vectorial de cómo es que se va llevando a cabo, en este caso, cada valor de diferencia de ángulo que tengamos entre, nuevamente, la impedancia que se presenta en el receptor y la impedancia característica compleja de la línea de transmisión. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces hay una diferencia. La fase entre las corrientes y la fase entre los voltajes es distinta, es inversa. En el caso de quién. Ah, ok. No sé a tu pregunta a qué va. Sí, nada más era eso, pero sí, ya lo entendí. De hecho, una característica particular o peculiar de esto en función tal vez de lo que estás preguntando o estás comentando, quiero entenderlo así, es que fíjate muy bien, de esta ecuación que estoy aquí señalando, correspondiente a la onda reflejada de tensión, nos dice que la corriente se encuentra en contrafase con respecto a la onda reflejada de tensión. Justamente aquí vemos en la figura, este es el vector que representa a la onda reflejada de tensión y la corriente está en contrafase, ¿verdad? Se cumple. Para este caso, que es la que está en rectángulo, ¿verdad? La corriente de la onda incidente está en fase con la onda incidente de tensión, que es justamente lo que se dibujó aquí. Sí, profesor. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Prof, nada más para comentar. Sí. Es como en las gráficas que vimos con Lambda,
en valores de lambda, que vimos el comportamiento del voltaje y de la corriente, solo que en este caso sería con un ángulo específico que ya calculamos. Así es correcto. Sí, sucede lo mismo. Exactamente. Recordarán que se vieron para diferentes ángulos, ¿verdad? En función de la distancia en términos de la longitud de onda. Y justamente es lo mismo. La teoría sigue siendo válida, es exactamente lo mismo. Se cumple, ¿no? A diferencia de aquí, que lo único que estamos sacando es la relación de la onda reflejada con respecto a la onda incidente y que justamente le estamos llamando coeficiente de reflexión. ¿Alguna duda que tengan? No, prof, todo bien. Bueno, entonces si es así, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Ya faltan pocos minutos para terminar. Y quería mostrarles otro ejemplo, pero vamos, para no ir con prisas, mejor lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces, pues, sí. Bueno, es que llegué algo tarde y ya no entendí bien. Bueno, solamente cuando teníamos J positivo, ¿era un efecto capacitivo o inductivo? Inductivo. Y cuando tienes menos J, es capacitivo. Vale. Gracias, profe. De nada. Bueno, pues que tengan buena tarde, cuídense mucho. Nos vemos la próxima sesión, que es el viernes, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. hasta luego entonces. Gracias. Hasta luego. Disculpe, prof. Gracias. Nos vemos, profe. Disculpe, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, es que el día de ayer yo no pude alcanzar a subir todo mi examen porque justamente me faltaba subir una imagen, pero mi internet estaba muy, muy lento, entonces pues no pude subirlo. De hecho, le envié correo y pues no sé qué se puede hacer o qué procede a que no lo Pues, pude subir. Todavía no evalúo, déjeme revisar, déjeme checar cómo quedó en la plataforma. Lo que pasa es que doy clase en otros 2 grupos más y empecé ya a calificar, pero los otros grupos. El de ustedes todavía no lo abordo, pero seguramente mañana voy a empezar a hacer eso. Hoy, más tarde, de hecho ahorita voy a tomar un pequeño receso y voy a empezar más bien voy a retomar eso de ir calificando el otro grupo y ya me paso al de ustedes para ver qué es lo que sucedió. No sé cómo quedó en el sistema. Y en función de esos, pues ya les comento. Nos comenta, pero sí, bueno, o sea, sí me va a calificar mi examen al final o... No sé si quedó registrado o no quedó registrado. En realidad No, no es sé. que cuando yo le puse en enviar datos, bueno, en enviar este formulario, me decía que el formulario se había acabado, bueno, había acabado el tiempo, Ya se entonces, había cerrado. ajá, ya se había cerrado porque no cargó bien mi imagen y bueno, es que ahorita